problema con... Ya, ahí estamos grabando. Este problema lo habíamos hecho, ¿no? Este problema con un plano inclinado. Parece que no. Ya. Aquí siempre hay problema. Bueno, este fue un plano en el cual había una fuerza F2 que había que proyectarla tanto en el eje X e Y. Cuando es un plano horizontal no hay mucho problema, pero cuando hay un plano inclinado, fíjense bien, por favor, siempre va a haber un ángulo que te dan como referencia. Y ese ángulo de referencia, si tú te das cuenta, aquí yo tengo la fuerza normal perpendicular al plano, la fuerza con la cual se tracciona esto hacia arriba. El objeto tiene una masa de 100 gramos y por eso se manifiesta a través del peso. Ahí está el peso P, que se encuentra en un plano que forma un ángulo 30 grados con el plano horizontal. El coeficiente de rozamiento entre la superficie vale 0,22, por lo tanto hay roce, y al haber roce se opone al desplazamiento, que hay una fuerza externa, una persona que tira esto hacia arriba, y la fuerza de roce es contraria, ¿cierto?, a la situación. Y ese peso lo proyectamos, le sacamos lo alumbramos con una linterna y te genera esa línea en rojo que está ahí destacada. Igual cosa, si yo alumbro esto hacia arriba, me genera esa línea que está ahí. Entonces yo necesito ahora proyectar este vector. Y ese ángulo de 30 grados se repite aquí, y por ser ángulo alterno externo se repite acá. Fíjense bien, esta es la hipotenusa, este es el cateto opuesto y esta es la base. Y aquí hay un triángulo, ¿eh? Si tú trazas aquí una perpendicular hacia abajo, esa sería la base, ese sería el cateto opuesto y esta sería la hipotenusa. Entonces, si tú tomas esta situación y tú lo das vuelta y lo llevas hacia acá, te queda hipo. Y ahí está el triángulo. Y por lo tanto, el ángulo 30 grados está aquí. Y ese ángulo 30 grados, por ser el ángulo alterno externo, se repite acá. Entonces, si tú te paras en esta línea, tú la quieres nombrar de nuevo. Entonces, eso es el peso mg por la componente que está aquí. Y como es adyacente, lo satisface la función coseno de 30 grados. De igual manera, si tú te paras aquí ahora, en esta otra componente, el ángulo está al frente tuyo. Y por estar al frente tuyo es opuesto al ángulo y por lo tanto eso se llama mg seno de 30 grados. Ahora usted me dirá, alguien, oiga, yo puedo ocupar aquí, porque eso sí vale 30, esto vale 90 y por lo tanto esto vale 60. Yo puedo ocupar el de 60, por supuesto. Entonces, si tú ocupas el de 60, en vez de ser esto mg coseno de 30, será mg, ahora te para aquí, y será opuesto a ti, seno de 60 grados. Si tú comparas ahí en tu calculadora, el coseno de 30 es igual al seno de 30, ¿no? Coloquen ahí coseno de 30, por favor, ¿cuánto les da? ¿Cuánto dijo? ¿Seno de 30? Coseno de 30, claro. El seno de 30 da 0,5. No, coseno de 30, coseno de Coseno 30. de 30. Coseno de 30, Coseno claro. da 0,8. 0,86. Sí. Ya, y ahora coloca seno de 30. 0,5. A ver, dije coseno de 30 ¿Sí? y ahora coloca seno de 60. Seno de 60. Claro, claro, porque lo otro. Seno de 60. Sí, el mismo, Ya, 0,86. por eso te digo, entonces tú puedes usar ese ángulo que se repite. Normalmente te van a dar como referencia ese ángulo de 30, 45, 75, te van a hallar alfa, entonces tú tienes que descomponer esto. Para eso, ¿cierto? Lo primero que tienes que tú hacer es trazar un sistema referencial, y cuando usted tenga un plano inclinado, siempre lleve el eje X en la línea de movimiento y perpendicular a él el eje vertical. Y la normal aparece en el eje vertical, la fuerza F en el eje horizontal porque está traccionando hacia arriba. La fuerza de roce, la puse aquí abajo para no confundirlo, ¿cierto? Pertenece al eje X. La única que yo tengo que descomponer, ¿no es cierto?, es el peso. ¿Se da cuenta? Entonces me evito problemas, porque si yo coloco, alguien me podría decir, oiga, yo puedo colocar el sistema referencial aquí, hacia abajo en la vertical y aquí la fuerza F para allá, por supuesto, pero ya tenéis que hacer más descomposición vectorial, entonces eso te va a complicar el sistema. Entonces cada vez que haya un plano inclinado, des ese sistema referencial. ¿Ya? A ver, le voy a tratar de mostrar esa situación. Vamos a llevar este dibujo al Paint, para que entienda que alguien me podría decir, ¿sabe qué?
Yo no estoy de acuerdo con su sistema referencial. Perfecto. Ningún problema. Entonces alguien me dice, ¿sabe qué? Yo voy a colocar mi sistema referencial aquí. Después voy a necesitar esto que está acá. Espérese. O lo tengo al otro lado. No está ahí. Ya. Alguien me puede decir, ¿sabe qué? Voy a copiar aquí yo el eje de las Y. Y aquí voy a colocar el eje de la X. Ahí está la X. Entonces usted puede poner el eje X acá y puede colocar el eje Y ahí arriba. Entonces, fíjense bien, por favor. Ahora, si usted hace este sistema referencial, ¿es válido? Es válido. ¿Lo puede hacer? Lo puede hacer. Pero fíjese bien, por favor. ¿Cuántas fuerzas quedaron afuera de los ejes? La normal, la fuerza F y la fuerza de roce. ¿Quién quedó en el eje vertical? El peso. Entonces ahora usted tiene que proyectar ese ángulo 30 grados, obviamente. Ese ángulo de 30 grados, obviamente usted ya se repite ahí. Por supuesto que se repite ahí. Ahí. Entonces esa fuerza F usted la tiene que decomponer en F coseno de 30, después será F seno de 30, igual cosa la normal. El 30 grados también se va a repetir acá, tiene que descomponer la normal y tiene que descomponer la fuerza de roce también, proyectarla en el eje X y en el eje Y. Entonces obviamente tiene mayor trabajo, mayor posibilidad de desarrollos, es cierto, pero mayor también probabilidad de equivocarse. Por eso le sugiero a usted que cada vez que usted tenga un plano inclinado, coloque los ejes referenciales de esa manera. Ya, entonces usted, primero que nada, ¿cierto? Coloca las fuerzas, la normal siempre perpendicular a la superficie de contacto, la fuerza que tracciona el sistema, tenemos el peso mg y la fuerza de roce. Y usted construye el DCL. ¿Qué significa el DCL? Diagrama cuerpo libre, eje X. ¿Qué fuerzas tiene en el eje X? Tiene la fuerza F, tiene la mg seno 80 grados y tiene la fuerza de roce. Obviamente, para que esto suba por el plano inclinado, esta fuerza F tiene que ser más grande que la suma de estas dos. Entonces usted tiene la fuerza F menos, porque obviamente es opuesta a la anterior, menos la fuerza roce, menos mg seno 30 grados. Y eso es igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque esto puede subir o puede bajar. En este caso va a subir. Ya explico por qué ahí hay un cero. Entonces tiene la suma de las fuerzas igual a m por a. En el eje vertical, ¿qué tiene? Ahí dice eje Y. Tiene la fuerza normal y tiene no esta componente, sino esa componente que se llama mg coseno 30 grados. Entonces tiene la normal menos mg coseno 30 grados y eso es igual a cero. Sería la masa por la aceleración vertical, pero este cuerpo no sube ni baja por este eje, si no se estaría despegando del suelo, sino se estaría enterrando en la superficie, lo cual no es cierto. Por lo tanto, la aceleración vertical vale cero. Y cada vez que haya fuerza de roce, usted coloque la definición. Fuerza de roce, el coeficiente de roce por la normal. Si usted en una prueba yo le doy este ejercicio, ¿cierto? Y usted me es capaz de construirme el diagrama cuerpo libre, colocarme las fuerzas en cuestión, proyectar y descomponer el peso, en este caso, y construirme las ecuaciones que permiten determinar el problema con las condicionantes, si este problema vale 12 puntos, yo le puedo colocar fácilmente hasta 10 puntos. ¿Por qué razón hasta ahí llega la física del problema? Ahora, ¿por qué la aceleración en el eje X vale cero? Porque dice que se puede, para subirlo, ¿cierto? Hay que determinar el valor de la fuerza que yo debo hacer para subirlo con velocidad constante. Si la velocidad es constante, la aceleración, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la aceleración? Si la velocidad es constante, Cero. cero. Eso es parte de la prueba, ¿ves? Entonces usted me dice, el profe, sí, pues estamos viendo, entonces esto sube
con movimiento rectilíneo uniforme. En general, casi la mayoría de los sistemas electromecánicos, ¿cierto? Todo este tipo de cosas, y uno lo puede ver en internet, ¿cierto? Cuando una grúa descarga, ¿cierto? Un camión, una grúa, ¿cierto? Y lo hace violentamente, no con la velocidad que corresponde, empieza, ¿cierto? El bamboleo, ¿cierto? De la cosa a moverse y empieza a chocar contra el borde, contra las cosas, etcétera, etcétera. Estas cosas, ¿cierto? Hay que ser sumamente delicados y los tipos tienen una especie de mouse y lo hacen con velocidad constante, ¿ya? Para que puedan subir, ¿cierto? Con cierta velocidad. Si no, si tú le pegas un tirón muy grande, por ejemplo, llega el camión con su betonera, ¿cierto? Y lo coloca lo trasvasija y tiene que subir, ¿cierto? Ese envase, que es un tarro bastante grande, y lo tiene que subir al 10º piso con digamos, el cemento preparado y con todo el asunto, el concreto. Si tú lo haces muy rápido, se puede cortar el cable de acero y ese cable de acero sale expulsado por cualquier lugar y puede producir problemas. Por eso que esas cosas normalmente. Entonces aquí, si la velocidad es constante, el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración vale cero. Recuerda que la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo. Y por lo tanto ahí te hay que dar cero. Entonces ahora la física del problema termina y lo que tengo que hacer ahora es trabajar esto matemáticamente. Entonces digo de la ecuación 1, lo que eran las dos cosas negativas, fíjense bien, estas dos cosas son negativas, como aquí me queda un cero, las paso hacia el otro lado con valor positivo. Entonces te queda la fuerza de roce más mg seno 30 grados. Las dos fuerzas positivas. Pero necesito expresar la fuerza de roce y la fuerza de roce es μ por la normal. Entonces donde dice la fuerza de roce reemplazo por la normal. Por lo tanto dice ahí esos tres puntitos, por lo tanto la fuerza F es la fuerza de roce más mg seno 30 grados. Entonces fíjate bien, ya ocupamos la ecuación 1, ocupamos la ecuación 3 y ahora voy a reemplazar la ecuación 2. Y la ecuación 2 que me dice que la normal menos la componente del peso igual a 0. Entonces esa componente del peso la paso hacia el otro lado. Con valor positivo te queda que n vale mg coseno de 30. Entonces la normal igual a mg coseno de 30. Entonces ahora te queda μ por la normal. Ahí está la normal. Mg coseno de 30. Más mg seno de 30 grados. Entonces fíjate bien, tenemos una sola ecuación, que es esta que estoy indicando acá, que está constituida de la 1, de la 2 y de la 3. Entonces ya se ocuparon ese argumento y yo, de acuerdo a las condiciones del problema, necesito saber la fuerza E. Y acá tengo una expresión donde se repite mg, factorizo por mg. Factor común, te queda μ coseno 30 grados más seno 30 grados. Entonces, aquí está nuevamente la fuerza y alguien podría decir, ¿estará bien esto? ¿Estará bien encauzado? ¿Qué es lo que tengo dentro del paréntesis? Un número puro, porque el coeficiente de roce vale 0,22. ¿Qué unidad es? Adimensional. El coseno 30 grados es un número. El seno 30 grados es un número. Por lo tanto, todo este paréntesis es un número que va acompañado por mg. Y mg, que es lo que es masa por gravedad. Kilogramo metro segundo cuadrado. Y eso corresponde a Newton. Fuerza. ¿Y qué es lo que estamos midiendo? Fuerza. Es decir, esto dimensionalmente tiene una alta probabilidad que esté bien desarrollado. Entonces, colocamos el valor de la masa, 0,1 kilogramos, porque era de 100 gramos, ¿no? Dividimos por 1000, al dividir por 1000 me queda 0,1, y estamos usando división de situación, ¿no es cierto?, de la cifra significativa, 0,1 kilogramos, o 1 por 10 elevado a la menos 1. La aceleración de gravedad que estamos usando, g igual a 10 metros segundo cuadrado. En la prueba yo le explico, o le puse ahí pi igual a 3,14, y la aceleración de gravedad 10 metros segundo cuadrado. Y eso usted lo multiplica por 0,22, usted en su calculadora calcula el coseno 30 grados, que vale 0,86 más 0,5. Entonces aquí usted multiplica, ahí tiene prioridad la multiplicación sobre la suma, usted multiplica 0,22 por 0,866 igual, y a eso le suma más 0,5. Y eso le queda 0,69, 0,52. Yo coloqué 0,69 y eso queda multiplicado por 0,1 por 10, que te queda 1. Kilogramos metro segundo cuadrado es Newton. Y 1 por 0,69 le queda 0,6905 Newton, que sería la fuerza necesaria para subir este bloque por esta pendiente con velocidad constante al arrastrar una masa de 100 gramos sobre una superficie que tiene un coeficiente de roce 0,22.
¿Preguntas, dudas de esto? No, profe. De aquí en No, profe. adelante, escúcheme bien, de aquí en adelante todo lo que vamos a ver, después de esto viene trabajo mecánico, potencia mecánica, energía, torque y otras cosas más donde aparezcan fuerzas, uno va a tener que hacer este tipo de situación. Por lo tanto, esto tiene que quedar súper claro para todas las materias que vienen próximamente. Cuando haya fuerzas, va a tener que establecer las condiciones de equilibrio, ¿cierto? Va a tener que establecer las ecuaciones dinámicas que permiten desarrollar el problema, establecer, ¿cierto?, los diagramas de cuerpo libre. Por esa razón yo me atreví, ¿cierto?, en la clase última, yo me apropié, ¿cierto?, o dije, mira, chiquillos, aquí hay un protocolo para la resolución del problema, paso a paso seguir, ¿ya? Y hay que respetar esa situación en la cual uno trabaja con cuerdas ideales y poleas ideales. Hay situaciones en las cuales, ¿cierto?, la aceleración de los cuerpos es el doble de la otra, o es la mitad de uno, pero ese tipo de situación no la vamos a ver acá porque ya es una cuestión más especializada para una ingeniería civil, que yo las veo en otros cursos, pero acá no es necesario para usted. Yo creo que entendiendo bien esta lógica de los problemas a resolver, yo creo que es suficiente, pero sí existen problemas que son un poco más complicados que lo anterior. Bien, ahí dice acá, tiramos un objeto de una cuerda, ahí está. Hay un agente externo que genera una fuerza haciendo un ángulo de 37 grados, desliza sobre una superficie horizontal y la cuerda con la cual tiramos un ángulo de 37 grados con esa superficie. Dibuja el esquema en el que figuran todas las fuerzas sobre el objeto. ¿Cuál es la fuerza efectiva que mueve al objeto? Supón que no existe rozamiento. Y si el objeto tiene una masa m, ¿con qué velocidad se moverá cuando haya recorrido una distancia s? Si mantenemos constante la fuerza sobre él. Entonces, obviamente, tenemos la fuerza normal, tenemos el peso, tenemos la fuerza efectiva y posiblemente una fuerza de roce contraria a la línea de movimiento. Ahí estaría el diagrama cuerpo libre del ejercicio. Luego nos preguntan, ¿no es cierto?, ¿cuál es la fuerza efectiva que mueve al objeto? Las dos partes. Oye, profe. Está muteado, profe. Ahí sí, ya. La fuerza efectiva es la componente. Tú alumbras esto de arriba hacia abajo, te genera una sombra. Y esa sombra, si te paras, estás al lado del ángulo y es adyacente. Por lo tanto, la fuerza efectiva es F coseno 37 grados. En este caso, la fuerza F no se conoce, es F. Bueno, Esa es la componente de la fuerza efectiva. Ahora, dice la letra C, si el objeto tiene una masa m, con velocidad, ¿con qué velocidad se moverá cuando haya recorrido una distancia s si nos mantenemos constante la fuerza que reparte de él, que tiramos de él? Entonces hacemos el diagrama cuerpo libre, tenemos F coseno 37 grados, menos la fuerza de roce, ahí tenemos esa componente, eso es F coseno 37, menos la fuerza de roce, en el eje horizontal, tenemos la fuerza normal, más la componente, ¿cierto?, de la fuerza, ese ángulo de 37 grados se repite acá, opuesto, así que tenemos F seno de 37 y el peso hacia abajo P. Ahora, ¿cuánto le falta esto para 90? 53, ¿o no? Sí. Ya, ahora entonces, yo estoy usando como referencia el 37, pero si tú colocas el 57, entonces coloca coseno de 57, por favor, en tu calculadora. Perdón, coseno de 53. Coseno de 53. 0,601. Ya, y ahora coloca seno de 37. Lo mismo. Lo mismo, entonces por eso te digo, ¿viste?
Porque cuando yo lo proyecte, tengo aquí una paralela al eje X y ese ángulo se repite acá, ¿o no? Ahí. Entonces, si yo me paro acá, lo tengo que proyectar, es seno de 37, o si alguien me dice, ¿sabe qué? Yo voy a usar el complemento. Entonces, si yo uso el complemento como es adyacente, entonces pongo coseno de 53. Da lo mismo cualquiera de los dos ángulos. Eso lo decide usted, pero como dan de referencia 37, yo uso el de 37. Por eso dice aquí F coseno 37 menos la fuerza roce es igual a la masa por la aceleración. Y en el eje vertical tengo la normal más F seno de 37 menos el peso mg. Y eso es igual a 0. Y cada vez que haya fuerza roce, coloque la definición. Fuerza roce en igual a la normal. Entonces, de 1 colocamos acá F coseno 37 grados es igual a m por a, ya que la fuerza de roce era igual a 0. Me dijeron, suponga que no existe roce. Entonces me queda F coseno 37 grados, eso es igual a m por a. Y de ahí despejo la aceleración. La masa m, ¿cierto? Me dijeron que la m está multiplicando, pasa dividiendo, y te queda que F coseno 37 grados dividido por la masa es la aceleración. Y de la cinemática, sabemos que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más o menos un medio de a por t cuadrado. La posición inicial vale 0, partido del reposo, velocidad inicial por tiempo, te queda la posición final, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, porque acelera, por eso es positivo. Entonces te queda que la posición final es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. El 2 está dividiendo al tiempo, pasa multiplicando, y el a que está multiplicando pasa dividiendo. Como el tiempo estaba al cuadrado, extraigo raíz y te queda la raíz de 2 por la posición final partido por la aceleración. Dejo el 2 por xf, pero la aceleración la transformo a la fuerza por el coseno 37 grados partido por la masa, que es lo que está aquí arriba. Recuerda que lo que me están pidiendo, ¿cierto?, es la velocidad que alcanza, ¿no? Si un objeto con qué velocidad se moverá luego de haber recorrido una distancia s. Entonces, obviamente, de aquí yo coloco, te queda el m que estaba dividiendo, pasa multiplicando, te queda 2m por xf partido por la fuerza coseno 37 grados. Además, ¿cierto?, del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tú sabes que la velocidad en función del parámetro tiempo es la velocidad final igual a la velocidad inicial más a por t. La velocidad inicial vale 0 porque parte el reposo, y por lo tanto la velocidad que va a tener es la aceleración por el tiempo. Y de ahí lo que hago, incorporo esto al interior de la raíz. Esto aparece como m cuadrado por m, ¿cierto? Te queda una m abajo, el f cuadrado arriba, te queda f cuadrado partido por f, aparece una f, el coseno cuadrado de 37 grados con el coseno 37 se elimina, queda 1, y finalmente la velocidad que alcanza es 2 veces 2 por la fuerza por xf por el coseno 37 grados partido por la masa. Ahora, dijeron que esa distancia era s, yo les llamé la distancia final xf, nada más. Pero si usted se da cuenta, estamos ocupando conceptos de cinemática, que es lo que tiene que ver, ¿es cierto?, con la prueba que tenemos el miércoles. Ahora, cada vez yo le sugiero que cada vez que usted tenga una expresión de carácter literal en estos términos, usted reemplaza, ¿cierto?, con las unidades que corresponde para ver si esta expresión corresponde a metros partido por segundo. Para que esto me dé metros partido por segundo, la raíz de lo que está al interior debería ser metro cuadrado partido por segundo cuadrado, de manera que yo al aplicar en la raíz salga como metro partido por segundo. El 2 no aporta nada, es un número puro. El coseno 37 grados tampoco me aporta unidades. La fuerza, yo sé que en el sistema AKS es Newton. La distancia final recorrida es en metros en el sistema AKS. Y la masa está en kilogramos. Y recuerde usted que un Newton se descompone como kilogramo por metro partido por segundo cuadrado partido por kilogramo. Se nos van los kilogramos, metro por metro, te queda metro cuadrado, bajo raíz partido por segundo cuadrado. Aplicamos la raíz y eso sale como metro partido por segundo. Por lo tanto, esto que está aquí, ¿cierto?, corresponde a unidades de velocidad, que son las unidades, ¿cierto?, en las cuales se mide la velocidad final. Está disfrazado, pero corresponde, y tengo, cuando yo hago ese análisis dimensional, usted ya lo sabe hacer, estoy comparando, ¿cierto?, estoy viendo si mi resultado corresponde. La fuerza me dijeron que era F,
La distancia era S, yo le llamé XF, el ángulo 37 y M era la masa, por lo tanto queda en términos de las variables que me dan. ¿Preguntas, dudas del problema anterior? Entonces se da No, cuenta profe. que las cosas que nosotros hemos ido formando, ¿cierto? Esta pequeña pirámide con una base, ¿cierto? Los argumentos anteriores se van ocupando. Hay mucha gente que me dice, ah, pero profe, materia pasada, materia olvidada. No, esto se va ocupando en forma reiterativa en diferentes contextos. Se van ocupando todos estos documentos. Entonces su entropía mental va aumentando, pero es un desorden, tiene que ser un desorden, porque así es la entropía, tiene que asociarlo a un desorden organizado, ¿cierto? Donde a través de su neurona llega a la resolución, ¿no es cierto?, a los contactos, su red neuronal va aumentando y va incorporando nuevos conceptos a su cerebro. Entonces, obviamente, estas cosas, cuando uno ve estas cosas, que yo la hago a propósito para que vea la continuidad de esto, se va ocupando nuevamente. Aquí tenemos otro problema. Hay un bloque de 5 kilogramos que descansa sobre un plano inclinado 60 grados. Ese alfa son los 60 grados, unido mediante una cuerda que pasa por una polea a otro bloque de 3 kilogramos. Entonces este vale de 5, este de 3, que pende verticalmente. Averigua el sentido y la aceleración del movimiento suponiendo que no existe roce. Calcula el coeficiente de rozamiento que debería existir para que la aceleración se reduzca en un 20%. Es decir, tenemos que resolver el mismo problema en dos contextos distintos. Primero, suponiendo que no hay rozamiento, y el segundo, hay que calcular el coeficiente de roce para que su aceleración disminuya en un 20%. Entonces, lo primero que tengo que ver es que hay un plano inclinado, tengo una cuerda ideal que pasa por una polea. Esa cuerda es ideal, no es un chicle, no es un elástico, no es un resorte, tiene una longitud predefinida. Si vale 5 metros antes del experimento, después del experimento son los mismos 5 metros. Y la polea, no existe rozamiento entre la polea y la cuerda. ¿Ya? Entonces, dibujo la fuerza. Por perpendicular al contacto tengo la normal, tengo la tensión en la cuerda, el peso, P2, y esa tensión, ¿no es cierto?, se traslada aquí, es la misma tensión T. Y ahí donde está presente, ¿cierto?, la ley de acción y reacción. A toda fuerza siempre se le pone otra fuerza de igual magnitud y sentido contrario. Y el peso P1. Y esta fuerza P2 la tengo que descomponer en una proyección vertical, ¿cierto?, a lo largo del eje Y. Y ese ángulo alfa que está aquí, ya dijimos que se repetía acá y se repite aquí arriba. Ángulo alterno externo. Y también la proyecto en una componente paralela, ¿cierto?, al eje del movimiento. Entonces esto se llama PX y PY. Entonces, vamos viendo. ¿Cuántos diagramas tengo? Diagrama de cuerpo libre tengo que hacer. 2 diagramas de cuerpo libre porque tengo 2 cuerpos en cuestión. Uno que está en un plano con una pendiente alfa y el otro que está en un plano vertical. Este no está pegado a la pared. Hay gente que me pone una fuerza normal. Y eso ya es incorrecto. Fuerza normal no hay porque no hay contacto con la pared. Distinto sería que esto estuviese subiendo pegado a la pared. No lo hay, y tampoco hay rozamiento en una primera etapa. Entonces aquí decimos el diagrama cuerpo libre para M1, 5 kilogramos. Entonces yo identifico que lo que voy a entregar, ¿cierto?, es el diagrama cuerpo para este cuerpo. Entonces aquí vamos a decir lo siguiente, voy a suponer una línea de acción, voy a suponer que este cuerpo, que es de 5 kilogramos, baja por el plano inclinado y este sube por la vertical. Si esto baja 50 centímetros, esto sube 50 centímetros. Si esto baja 2 metros, este sube 2 metros porque está unido mediante una situación ideal. Entonces, obviamente, ¿cuántas fuerzas tengo en este eje, en el eje X? Tengo 2 fuerzas, la componente Px y la tensión T. Para que esto baje, esta componente tiene que ser un poco más grande, un poquito más grande que esta otra, de manera que la diferencia dé lugar a la masa o a la aceleración. Y esa componente, ¿cierto?, me paro acá, es seno del ángulo, seno de alfa. Y por eso le llamo M1G, seno 60 grados, menos la tensión T, y eso es igual a M1 por A, porque después tengo que reemplazar en M1 con 5. Entonces tengo que identificarlo. Por eso le puse ahí la etiqueta. Y en el eje vertical tengo la normal,
y tengo esta componente, y esa componente es adyacente a alfa, que es coseno. Entonces tengo la normal menos M1G coseno de 60 grados igual 0. ¿Ya? Ahora, en este caso, en la primera etapa, esta ecuación 2 no se va a ocupar. ¿Por qué razón? Porque no existe roce. Me están diciendo que no existe roce en una primera etapa. Entonces, para la resolución del problema, si bien es cierto hay que colocar esta ecuación, no se va a ocupar, porque recuerde que la fuerza roce es el coeficiente de roce por la normal. Pero por ahora no se va a ocupar. Entonces, aquí lo que digo de la ecuación 1, coloco M1G seno 60 grados menos la tensión T igual a M1 por A, y esa ecuación le llamo asterisco. La dejo ahí en status quo. Para el diagrama cuerpo libre de M2, 3 kilogramos, este cuerpo sube, ¿cierto? Porque es arrastrado por esta, de tal manera que la tensión T es un poquito más grande que el peso, de manera que la diferencia de las dos fuerzas dé lugar a la masa por la aceleración. Si usted en una prueba me coloca que este baja para acá y después me hace el diagrama cuerpo libre que este baja, eso es imposible. No puede estar bajando este, ni este está bajando. Si este baja, este sube. Si este baja, este debe subir. Entonces en el eje X, aquí me doy el eje X, no hay nada, 0. Ahí está el 0. Y para que esto suba, esta tensión menos el peso M2G, eso es igual a M2 por A. M2 con 3 kilogramos. Y de la ecuación 2 tengo T menos M2G igual a M2 por A. Y de aquí despejo la tensión T. Esto que está restando pasa al otro lado sumando, M2A más M2G, y eso lo voy a reemplazar en la ecuación asterisco, que es esta ecuación. Entonces, fíjate bien, de 1 me queda M1G, seno 60 grados, y aquí te queda menos T, factor de M2 por A, más M2 por G. Usted mira, oiga, yo puedo factorizar por M2, por supuesto, yo no lo hice, lo dejé así, y eso da lugar a M1 por A. Entonces aquí tú multiplicas M1G seno 60 grados, el signo M2 por A, ¿cierto? Es negativo, y lo pasas hacia el otro lado con signo positivo. Y más por menos te queda menos M2G. Y eso es igual a M1 por A más M2 por A. Entonces ahora vamos a reemplazar esto porque lo que quiero determinar, ¿no es cierto?, es el sentido de la aceleración. Entonces ahora vamos a colocar, vamos a reemplazar, M1 vale ¿cuánto? 5 kilogramos, G vale 10 metros segundo cuadrado, seno 60 grados vale 0,86, menos M2 que vale 3 kilogramos por G que vale 10 metros segundo cuadrado. Y eso es igual a M1 más M2 factor de A, factoricé por A. Y ahí te queda 5 por 10 son 50 por 0,86. Si me va ayudando con la calculadora y quiere corroborar eso, 5 por 10 por el seno 60 grados, que es 0,86. Eso le queda 43,3. ¿Qué cosa? Aquí lo que hice previo a esto fue eliminar el kilogramo que se repite en la primera expresión, la segunda expresión y la otra expresión que está al lado. Entonces yo eliminé los kilogramos. Aquí obviamente factoricé también por kilogramo. Entonces 5 por 10 por 0,86 te queda 43,3 metros segundo cuadrado. Menos 3 por 10 te queda menos 30 metros segundo cuadrado. 5 más 3 son 8 por A. ¿Cierto? Te queda un número puro, ya que la unidad kilo se canceló tanto a la izquierda como a la derecha. Y si tú haces la diferencia, 43,3 menos los 30, eso te queda 13,3. El 8 está multiplicando, pasa dividiendo. Y eso te da 1,6625. ¿Qué cosa? Metro segundo cuadrado. ¿Y tu aceleración cómo te dio? ¿Positiva o negativa? Te dio positiva, eso significa que el supuesto que tú hiciste es correcto con el experimento. Si esto lo llevamos al laboratorio y hacemos esa situación, M1 va a bajar por el plano inclinado y M2 va a subir por el plano vertical. Si me hubiese dado negativo, entonces hubiese dicho, me dio negativo. No tiene un movimiento rectilíneo uniformemente retardado desacelerado porque no hay nada que lo frene. ¿Qué es lo que significaría? Significaría, cierto, que P2 o cierto hace que esto baje y esto sube, y mi supuesto era incorrecto, es decir, M1 sube y M2 baja. ¿Y con qué aceleración lo hacen? Con la misma aceleración, pero con sentido contrario si me hubiera dado negativo. Uno muchas veces tiene que suponer una situación de movimiento.
Y la segunda parte, no sé si hay alguna duda, alguna consulta de esto. Profesor, ¿puede repetir cuando habló de la entropía y las redes neuronales? A ver, uno tiene la entropía Por favor. en términos estadísticos, uno lo ve como un desorden. Cuando uno hace termodinámica, ¿cierto? Se va asociado a un desorden, ¿ya? Pero cuando uno va estudiando sistemáticamente, va incorporando cosas en su cerebro y usted se comunica con la información a través de redes neuronales. Cada célula, ¿cierto? Cada celulita está conectado, ¿cierto? Con redes neuronales y usted llega, ¿cierto? A la solución del problema, a lo que se planteó a través de estas redes. Y a través del tiempo, uno va madurando, ¿cierto? Y el cerebro va, a medida que usted va estudiando nuevas cosas, va incorporando cosas, esa red neuronal va aumentando. Por ejemplo, si usted tiene estos conejitos de laboratorio, estos blancos, estos ratoncitos, usted hace ahí una especie de camino, ¿cierto? Oculto para que llegue al queso. Obviamente las primeras camadas, la primera vez, ¿cierto? Ellos van rozando y van siguiendo un camino hasta que lleguen al queso. Pero les cuesta. La subsiguiente camada de ellos, ¿cierto? Usted coloca la misma situación, pero ahora, ¿cierto? El tramo que ellos van a usar, ¿cierto? Van a llegar en forma más apresurada, en menos tiempo, y lo van a hacer de mejor manera porque eso está incorporado en su red neuronal que fue transmitida, ¿cierto? De generación a generación. Y si usted hace un corte epitélico y usted coloca las muestras del cerebro, ¿cierto? Usted ve que las redes neuronales de estas camadas van aumentando en el tiempo. Es decir, usted tiene que ir colocándole mayor dificultad, porque si usted deja el mismo camino, van a llegar siempre por la misma situación y va a resolver el problema de la misma manera. Entonces, lo que uno hace cuando está estudiando, cuando está incorporando cosas, cuando está viendo algo, leyendo un libro o haciendo cosas, su red neuronal, ¿cierto?, va aumentando, pero en el tiempo, ¿cierto?, eso le da lugar a una red neuronal, ¿cierto?, que está organizada. Si usted me pregunta este problema, ¿cómo lo hubiese resuelto cuando usted egresó como profesor en la universidad? Me hubiera costado mucho más, o haberlo explicado. Entonces, a través del tiempo, este problema yo lo puedo resolver de varias maneras distintas, yo le puedo ir incorporando más agregado, más cosas, se me van ocurriendo más situaciones que yo le planteo a mis alumnos. Por ejemplo, en el caso anterior, a veces no lo hago, a veces sí, por ejemplo, yo le planteé esto, le demostré que ese sistema referencial, que si bien es cierto, es válido, pero usted va a tener que hacer más descomposiciones de fuerzas y mayor probabilidad de equivocarse. Entonces, normalmente en otro momento yo le digo a los chiquillos, quédense con esta situación, que es lo más ideal, pero no les muestro esa situación. Y uno semestre a semestre va cambiando su forma de hacer las clases, va aumentando, se le van ocurriendo cosas, ¿me entiende? Y eso en el tiempo va pasando, en la medida en que usted se va organizando mentalmente. Entonces ahora pues, usted para resolver un problema, por ejemplo, yo no sé en qué ámbito usted trabaja como informático, la persona que me hizo la pregunta, por favor. ¿Aló? Sí, lo que pasa es que yo he visto en algunas cosas con redes neuronales. Ya, pues, Entonces, por eso que me llamó la atención claro, lo que señaló, claro, pero es cómo lo combinaba con la entropía. claro, la entropía es un desorden, pues usted incorpora cosas en forma desordenada, pero su cerebro se encarga, ¿cierto?, de ir uniendo estos cabos y se va organizando. Entonces su desorden mental va aumentando en el tiempo, en su trayectoria, por eso que hablan de la gente de más edad, ¿cierto?, tiene mayor, y eso se asocia a la experiencia, ¿cierto? Un senior que le llaman, ¿no es cierto?, en términos de lo que usted trabaja como informático. Sí, bueno, con páginas web, pero también soy periodista y analista programador. Ah, Yo ya. hago dos Ya, pues cosas entonces diferentes. un ingeniero senior, ¿no es cierto?, están ahí para poder ver las cosas desde otro punto de vista porque incorporan la experiencia de la situación. Entonces, ese problema que está en un momento, una persona joven, recién egresada, ¿cierto?, que está ahí,
a lo mejor no es capaz de poder decir, entonces el senior le dice, mira, vamos a atacar el problema, vete bajo esta norma, ¿qué es lo que pasa? Agotemos esta instancia, ve tú, ve lo de esta otra parte, porque ella seguramente en algún momento de su trayectoria él pasó por un problema parecido. ¿Me entiendes? Yo tengo varias carpetas aquí con ejercicios. Mi señora me dice, bota esos ejercicios, ¿para qué lo quieres? No, pues son ejercicios que yo he ido desarrollando en el tiempo. Entonces, cuando a mí me parece un ejercicio, ay, que no, estoy aquí un poco pillado, hay algo que no. Entonces voy y busco la carpeta y tengo como 20 carpetas con libros, cosas. Entonces empiezo a buscar hasta que encuentro el problema. Y ahí estaba la resolución, ¿me entiendes? Porque no todos los días se me ocurren las cosas, pues. Y yo la prueba que yo, por ejemplo, si usted revisa, porque a lo mejor la tiene, la prueba que yo le hice al paralelo del año pasado no es la misma que le voy a hacer a usted hoy día, a ustedes. A lo mejor son las mismas materias, las mismas cosas, pero es otra prueba. Se me ocurrió hacer otra cosa, otro ejercicio, pero están dentro de la tónica, ¿me entiende? Entonces eso va aumentando, pero es un desorden organizado. Su entropía, su red neuronal va aumentando en el tiempo. Entonces usted con su disposición como es periodista, también trabaja en este ámbito, la cosa, entonces usted un problema lo puede ver de otra manera que lo ve simplemente una persona que estudia ingeniería en informática, ¿me entiende? Porque usted, Sí, profesor, que yo también he estado involucrado en desarrollo de chatbot ¿ya? y, y bueno, y eso se alimenta con datos y eso se ingresa a una gran red neuronal. Claro, Y entre más aprende, mejores resultados va a dar en por el tiempo. supuesto, por supuesto. Yo como le digo, muchos problemas que yo resolvía de una manera, cuando empecé mi trayectoria como profesor, cuando era profesor ayudante en la universidad, ahora es distinto a como yo hago mis clases. Yo antes llevaba papeles, o cierto, llevaba unas cosas escritas antes yo tenía la hoja puesta en la mano y iba viendo y explicando al alumno, ahora yo ya no necesito eso porque está la capacidad de cosas, entonces yo me voy organizando de alguna manera. Y usted también yo creo que se organiza de alguna manera, pues y esa es una organización que usted tiene. Sí, profesor, y también una vez yo hice un curso de cómo aprende el cerebro, ¿Sí? que uno de los profesores es un neurólogo que está en la Academia de Medicina de Estados Unidos, y él decía que cuando el conocimiento ingresa, a veces una persona no entiende nada, pero es porque en el cerebro es como un flipper, en el flipper las pelotas hay que Sí, pues, empiezan dan botes a para todos lados. chocar, Claro, y uno en ese instante, uno se frustra porque no está aprendiendo, no, pero pues, dice que en realidad es en ese momento donde la persona está aprendiendo, y por eso porque ahí yo creo que es como lo que dice usted de la entropía. claro, Y después viene un momento como de repente, como que uno se ilumina, ¿ah? sí, pues. Mire, cuando Y los yo de conocimientos repente, sí, se adhieren. yo estoy de repente haciendo algún problema, alguna cosa y quedo pillo. No se me ocurre cómo hacerlo. Estoy, no sé, po, estoy en un momento en que no se me ocurre cómo hacerlo. Y yo me acuesto y al otro día amanezco con la solución. Y vengo, me siento en Y el computador, y me sale claro, lo que antes me costó a lo mejor 1 hora y media, 2 horas en velo, no sabía cómo. Y ahora se me ocurre, y a lo mejor en 20 minutos saco adelante el problema. Mi cerebro siguió trabajando, las pelotitas estuvieron golpeando los flippers claro, en mi subconsciente y de repente, ¡pum! Sale así es, la idea. Pero eso es parte de un proceso así mismo explicaba este profesor. claro, es un proceso continuo de aprendizaje. Por eso que mis alumnos me dicen, oiga, qué bueno que aprobé esto, ya nunca más voy a tener física, y después se encuentran, los veo en el tiempo, y de repente está trabajando una cuestión que tiene que ver con varios conceptos. Oiga, profe, se ocupan varios conceptos de física donde estoy trabajando. ¿Entiendes? Pero bueno, así la Sí, situación, pues, en todo ámbito de cosas. Ya, vamos a resolver entonces la aceleración con la cual sube este cuerpo es de 1,66 metros segundo cuadrado, baja por el plano inclinado, este sube, y ahora le vamos a agregar el roce. Por lo tanto, aquí debería haber otra flecha hacia arriba, ahí, porque esto va a seguir bajando para que la aceleración se reduzca en un 20%. Entonces tengo que calcular el 20% de 1,66.
Entonces el nuevo valor de la aceleración es, ¿cierto? El 0,8, porque se va a reducir por 1,66, eso me queda 1,328. Entonces ahora la aceleración ya la conozco, porque se redujo en un 20% del 100, y por eso multipliqué por 0,8. Entonces ahora son las mismas ecuaciones, pero ¿qué es lo nuevo? La fuerza de Rossby, que es opuesta. La M1, la normal M1G coseno de 60 grados igual 0, lo mismo anteriormente, y lo nuevo, ¿cierto?, es la fuerza de Rossby, el concepto. Entonces aquí de la ecuación 1 tengo M1G seno 60 grados menos la tensión, menos la fuerza Rossby, nu por la normal, eso es igual a M1 por ahí, y a eso le llamo asterisco. Y de la ecuación 2, que es la que aparece aquí, despejo la normal, y la normal vale M1G coseno de 60 grados. Y eso lo voy a reemplazar en la ecuación asterisco, entonces donde diga n, ahí le agrego, ¿ves? Ahí está, nu por la normal. Y esa ecuación grandota que está ahí, esa larga, le llamo alfa. Entonces, fíjese bien, ya ocupé la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3 y las sinteticé en una sola ecuación, sustituyendo, igualando, reduciendo, como yo le digo normalmente. Y ahí está la ecuación. Ya no ocupo ni esta, ni esa, ni esa, sino ocupo esa ecuación. Y de la ecuación 2 tengo la tensión, tengo M2, 2 menos M2G por A igual a M2 por A. Aquí no interviene Rosa, así que queda lo mismo. Así que despejo la tensión. Y la tensión te vale M2 por A más M2 por G. Y esa ecuación le llamo beta. Entonces tengo la ecuación alfa y la ecuación beta. Entonces tomo la ecuación alfa y la ecuación beta. Y aquí usted me puede decir qué es lo que va a hacer. Las voy a reducir. ¿Por qué las voy a reducir? Porque me molesta la tensión y yo sé que la tensión en la cuerda es la misma. Esta es negativa, esta es positiva. Entonces alguien me puede decir, ah, pero profe, yo puedo usar lo siguiente, soy más pillín que usted, po. ¿Cómo le digo yo? Sí, pues usted va a tomar la tensión T y la sustituyo acá. ¿Lo puedo hacer? Por supuesto, po. Entonces donde diga T, tiene que colocar un paréntesis y coloca M2A más M2G. Y le queda una sola ecuación y la trabaja. Otra persona me dice, ¿sabe qué? No, están puro molestando ustedes, pues yo tengo aquí la tensión T y de aquí voy a despejar la tensión T. E igualo. Yo lo que hice fue reducir. Entonces, la sumo verticalmente hacia abajo. Al sumarla verticalmente hacia abajo tengo la tensión negativa T y la tensión T positiva. Entonces te queda M1G seno 60 grados menos mu por mg coseno 60, ¿cierto? Y aquí te queda menos M2G y al otro lado te quedó M1A más M2A. Y factorizo por A, A factor de M1 más M2. Entonces aquí reemplazo los valores. Recuerda que M1 eran 5 kilogramos, G vale 10 metros segundo cuadrado, el seno 60 grados, si lo buscamos en nuestra calculadora, es 0,866, menos el coeficiente Rossby, que es nuestra incógnita, M1G vale 5 kilogramos, por G 10 metros segundo cuadrado, por el coseno 60 grados, que vale 0,5, paréntesis, menos M2G, M2 vale 3 kilogramos, G vale 10 metros segundo cuadrado. Y al otro lado te queda la aceleración nueva, que vale 1,328, porque recuerden que se redujo en un 20% por la suma de las masas. 5 más 3 te queda 8 kilogramos. Y acá fíjese bien, por favor, te quedó al lado izquierdo de la igualdad, kilogramo metro segundo cuadrado. En el primer factor, en el segundo factor, kilogramo metro segundo cuadrado. Y en el tercer factor, kilogramo metro segundo cuadrado. Y al otro lado de la igualdad, kilogramo metro segundo cuadrado. Entonces elimino los kilogramos, los metros segundo cuadrado y me queda un número puro. 5 por 10 por 0,86 te queda 43,3. Menos mu te queda 5 por 10 son 50, la mitad de 50 son 25 por mu. 3 por 10 son menos 30. Y si tú multiplicas 1,328 por 8 te queda 10,624. Entonces ahí despejamos el coeficiente de Rossby. El 43,3 que es positivo pasa hacia el otro lado con signo negativo. El menos 30 pasa hacia el otro lado con signo positivo y te queda menos mu por 25. Entonces aquí hago la suma, 10,625 más 30 te queda 40,624 menos 43,3 te queda menos 2,676, negativo. Y al otro lado te queda un signo negativo, lo eliminamos. El 25 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo y te queda
2,676 dividido por 25, y eso te da un coeficiente de roce 0,10. Recuerda que los coeficientes de roce son número puro, es adimensional, y sus valores varían entre 0 y 1. Entonces, si usted se da cuenta, ¿dónde está el gran desarrollo de esto? En todo el proceso de desarrollo matemático. Sustitución, igualación, manejo, ¿cierto?, de las ecuaciones, sustituir, multiplicar, dividir, ¿cierto?, una serie de cosas. La física del problema ya terminó hace rato con el planteamiento de las ecuaciones. O sea, si una persona en este problema completo a mí me hace la ecuación y todo el asunto y esto vale 15 puntos, le puedo colocar fácilmente unos 10 o 11 puntos. El otro es el desarrollo algebraico, matemático. Y eso ustedes lo ven en matemáticas. Pero obviamente te piden, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas, y uno tiene que también castigar un poquito eso, pero formalmente lo que a uno le interesa, ¿cierto?, es la física del problema en esta pasada, aplicar las leyes de Newton, identificar la fuerza, construir los diagramas cuerpo libre y establecer las condiciones. Por ejemplo, el 20% de un valor que se mueve con velocidad constante, eso significa que la aceleración vale 0, etcétera, etcétera, etcétera. Preguntas, dudas de este problema. Si usted se da cuenta, hay una temática de trabajo, ¿cierto? A seguir un poco el procedimiento del protocolo que yo le di anteriormente. No, profe, siendo ordenado nomás. Claro, sí, es lo mismo, Se por eso cumple. que usted en la prueba, cuando yo le haga estos ejercicios, porque le voy a preguntar estas cosas así, po. Le voy a colocar un bloque, otro bloque acá, ¿cierto? Dibuje el diagrama cuerpo libre, construye las ecuaciones dinámicas. Entonces fíjese bien aquí en este nuevo problema, sin leer nada, diagrama cuerpo libre, lo identifico M2. Entonces usted me tiene que decir cuál es el M2. Ese es el M2. ¿Cuál es el M1? El de 4 kilogramos, ¿ve? Y me genera las ecuaciones. Ordenadito. Diagrama cuerpo libre, la fuerza. Por eso que hay una temática de trabajo, y la prueba va a ser de las mismas características cuando le haga la prueba de esta situación. Entonces dice acá en la figura, el sistema de la figura se mueve con una aceleración de 1,8 metros segundo cuadrado. Es decir, aquí te dan la aceleración. Muchos de nuestros problemas nos piden hallar la aceleración del sistema. Aquí nos la dan suponiendo que no existe roce. Entonces, no existe roce. Al suponer que no existe roce, no lo existen en el plano inclinado ni en el plano horizontal. Encuentra el valor de alfa, el ángulo. Y luego dicen, sí, si hay un coeficiente de roce, ¿con qué aceleración se moverá? Entonces tengo que hacer dos etapas. Entonces vamos a construir el diagrama cuerpo libre. Hacemos aquí el diagrama cuerpo libre, tenemos el peso M2G, la normal por contacto perpendicular, la tensión T2, esa tensión T2 se traslapa, ¿cierto? Y se va al nuevo cuerpo, y ahí tiene la tensión T1. ¿Cómo son esas dos fuerzas T2 y T1? ¿Cómo son? ¿Son iguales? Son de igual magnitud y sentido contrario, ley de acción y reacción. Ahí estamos. Recuerde que a toda fuerza siempre se le aplica otra fuerza de igual magnitud, pero sentido contrario. Tiene la normal N1 y tiene el peso M1G y la tensión T1. No existe roce. Entonces, ¿qué tenemos? La componente del peso, M2G, seno de alfa, porque ahora alfa es nuestra incógnita, menos la tensión T2, que son las fuerzas que están aquí en el plano, en este plano inclinado. Eso es igual a M2 por A. La diferencia de la fuerza. Como esto baja, esto se mueve hacia la izquierda. Y hacia arriba tengo la normal, y la normal, ¿no es cierto?, menos la proyección del peso, que será M2G coseno de alfa, igual 0. 0 porque no se mueve en esta dirección este bloque. Entonces, ¿qué digo de estas dos ecuaciones? Digo que M2G seno de alfa menos T2 igual a M2 por A. Y le pongo asterisco. Ahora, esta ecuación que está aquí no la voy a ocupar para la primera parte. ¿Por qué razón? Porque no existe roce. ¿Ya? En la segunda sí que existe roce, entonces ahí va a ir incorporado. Y el diagrama cuerpo libre para el de 4 kilogramos, ¿qué fuerzas tengo acá en este eje? Tengo solamente la tensión T1, y la tensión T1 igual a M1 por A. Usted mira, oye, la fuerza de roce, si no existe roce. Y aquí tengo la normal, menos esta otra fuerza, M1G igual 0. Entonces de la ecuación tengo, de la ecuación 1 tengo, de la ecuación 3, ¿cierto? De la ecuación T1 igual a M1 por A, le llamo 2 asterisco. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo la ecuación asterisco, ahí está, y tomo la ecuación 2 asterisco, ahí está.
y las sumo nuevamente, las reduzco. ¿Y por qué lo hago de esa manera? Para que la gente nuevamente se dé cuenta que la tensión T2 y T1, a pesar que tienen diferentes subíndices, son la acción y reacción, son de igual magnitud y sentido contrario, por lo tanto las puedo eliminar. Entonces sumo el lado izquierdo, M2G seno de alfa, y al otro lado me queda A factor de M1 más M2. Entonces reemplazamos los datos, y al reemplazar los datos tenemos 3 kilogramos por 10 metros segundo cuadrado por el seno de alfa. Recuerda que lo que quiero calcular, ¿no es cierto?, es alfa. La aceleración vale 1,87 metros segundo cuadrado y la suma de las masas son 7. 4 más 3, o 3 más 4. Entonces aquí kilogramos metro segundo cuadrado y aquí tienes kilogramos metro segundo cuadrado. Como hay puros multiplicando, las puedo eliminar. Es decir, te queda un número puro. 3 por 10 son 30 seno de alfa. Y ahí te queda 1,87 por 7, que te queda 13,09. El 30 que estaba multiplicando al seno de 30 grados, estaba multiplicando, pasa dividiendo, y eso te queda 0,436. Por lo tanto, tú no quieres la función seno aplicada al ángulo, sino quieres el ángulo. Entonces tú dices alfa sin a la menos 1 de ese valor. Y eso te da un valor de 25,84 grados. Y ahí está determinado el ángulo. Obviamente ese ángulo lo vamos a ocupar para la segunda etapa. Y las ecuaciones también serán prácticamente la misma, pero ahora existe un coeficiente de roce entre las placas, entre los bloques y la superficie. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Sí, profe. ¿Se pusieron la vacuna refuerzo, chiquillo, no? Por supuesto. Ya. A mí todavía no me toca. Los que no se hayan colocado, vayan bien hidratados. Tomen harta agüita. Porque a mí me... Y con paracetamol. No, fíjate tú que a mí por lo menos, la señorita me preguntó, y como estoy tomando yo entre 2 y 3 litros de agua diario, más o menos para mantenerse hidratado, no me afectó mucho, solamente fue la dolencia en el hombro, pero me dio un poco de sueño, pero otras personas, mi señora pasó todo un día en cama con problemas, dolor de cabeza y una serie de otras cosas, y he tenido amigos que se han caído en cama. Pero en general, si uno está bastante hidratado, no te afecta demasiado. Entonces llevarse una botellita con agua para el día y tomar harta agüita. Es la recomendación que le puedo hacer. Profe, Ah, ¿y usted tenía la vacuna con el mismo complejo, no? ¿Las tres fueron iguales? no, las mías, las dos primeras fueron Sinovac y ahora me pusieron AstraZeneca. Mm. A lo mejor lo dejó más bajoneado el partido de Wander, profe. No, si el Wander no existe, papá, y a mí me gusta la U y tampoco existe. Ni siquiera estoy viendo el partido. Ni siquiera estoy viendo los partidos, imagínense. El domingo mi señora me llevó al supermercado, así que vamos, y cuando estaba esperando en un patio de comida, estábamos esperando una comida, ¿cierto? Ahí puse el celular y vi los últimos 3 minutos y ya en 3-0. No, la apagué. Hay que ver los partidos del extranjero nomás, profe. Y lo de la selección, Sí, hay sí. que ser hincha ahora del Inter, nada más. Tengo varios amigos que son del Wander, pues ya están bajoneados también, ya no, ya vieron no, ya los fuimos ya, a la vez. ¿Y usted es del Everton entonces? No, pues de la U, por lo más grande en este mundo, pero ahora estamos mal, pues papá. Ah, sí, porque le están haciendo la cama al huevo a Valencia. Eso es lo que dicen, pues, Y a, pero y a y a Dudamel también se le hicieron. eh, no sé si fuese así, sería horrible, pues. Ahora ya hay un problema directivo para arriba, po. Yo creo que sí, porque no va el presidente. Tuviste toda la plana mayor de la Católica, estaba en el estadio dando la cara. En la U no va ni siquiera el Rogerio, no se sabe quiénes son los dueños de la Universidad de Chile. Ayer vi un Deporte Total en la red, en otro canal, TVN, TN, y ahí Deporte Total, y algunos decían que era de la mafia rusa, los dueños, que otros dicen que es de Piñera, otros dicen que es de un tal no sé cuánto. No se muestra, no se sabe quiénes son.
Entonces, y ahí se mantiene la cosa, pues, en un status quo. Y resulta que el que debería tomar cuenta aquí en el asunto es el rector de la Universidad de Chile, porque él dijo, vamos a ver si prestamos el nombre. Que eran 20 años el comodato Claro, de la concesión. claro, pero como le digo, no hay nadie, no hay nadie presente, porque ahora la Universidad de Chile se viene a jugar los partidos locales acá a Sausalito, por cuestión de ¿Se va de aforo. teniente entonces? ¿Ah? ¿Se va del... Sí, de se va cuánto de se va? Rancagua por el aforo. Mm. Entonces, mi hijo es socio y quiere que vamos a los partidos, qué sé yo no tengo muchas ganas de decir, ¿para qué? Si están jugando pésimo, no, ya, no, voy a seguir con lo mío. Ya, chiquillos, vamos ahora con roce. Entonces, lo único que agrego en la ecuación nueva, fíjate bien, la fuerza de roce F2. ¿Por qué? Porque está asociada a la partícula 2. La normal es N2 menos M2 y cada vez que haya fuerza de roce, usted coloque la definición de la fuerza de roce. Si es estático o cinético, va a depender, pero esa es la definición. Y para el M1, tengo ahora la tensión T1 menos la fuerza FR1, acá, contraria. Y la diferencia te da lugar a la masa por la aceleración. Y tengo la normal hacia arriba, el peso, y tengo la fuerza roce FR, nu por la normal N1. ¿Te das cuenta? Entonces, lo único que se agregaron fueron las definiciones, y se hace aparecer, ¿o cierto?, la fuerza roce que es opuesta a la línea de movimiento en cuestión. Y de aquí nuevamente digo, de la ecuación 1 tengo M2G seno de alfa menos T2, y aquí digo, me salté unos pasos, FR2 es nu por la normal N2, entonces ahí está nu, y ahí está la normal. M2G coseno de alfa, ni que la normal la paso hacia el otro lado con signo positivo, y te queda M2G coseno de alfa y es igual a M2 por A. Entonces aquí esta ecuación es la síntesis, ¿o cierto?, o el resumen de las tres ecuaciones. Ya están consideradas. De igual cosa aquí, de la ecuación 4 tengo T1 menos la fuerza de roce FR1. FR1 es nu por la normal N1. Y la normal N1 es igual a M1G. Nu por la normal. Entonces tengo T1 menos nu por la normal. Nu por M1G igual a M1 por A, la ecuación 2. Y nuevamente tomo la ecuación asterisco, 2 asterisco, la reduzco, hago ver, ¿cierto?, que las tensiones son iguales, te queda M2G seno de alfa, menos mu M2G coseno de alfa, y menos mu M1G, y al otro lado te queda M2 más M1 factor de A. Y reemplazamos los datos, 3 por 10, 3 kilogramos, ¿cierto? Por 10 metros segundo cuadrado, por el seno de 25,84, porque alfa, ese fue el ángulo que determinamos, ¿se da cuenta? Entonces ahora yo reemplazo por ese valor. El mu vale 0,1, el coeficiente de roce, porque esa es la, digamos, el coeficiente de roce que me dan para determinar la nueva aceleración. La masa vale 3 por 10 metros segundo cuadrado por el coseno de 25,84 menos el coeficiente de roce 0,1 por 4 por 10 metros segundo cuadrado. Y la suma de 3 más 4 te queda 7. Entonces aquí te queda 3 por 10 por el seno de 25,84. Eso te quedaría 30 por el sin de 25,84. Eso te queda 13,075. Después tienes la multiplicación de 0,1 por 3 por 10 por el coseno de 25,84. 0,1 por 3 por 10 por el cos de 25,84. Y eso te queda 2,700 algo. Yo lo dejé como 2,70. 0,1 por 4 por 10. Eso te queda 4 por 10 son 40, por 0,1 te queda 4 metros segundo cuadrado y te queda A por 7. Entonces tú haces aquí la diferencia, 13,075 menos 2,70 menos 4 igual, y eso te queda 6,375. Y eso lo divides en 7. Y eso te da 0,91. Y te queda en metros segundo cuadrado. Y ahí está la aceleración entonces del sistema en el supuesto, ¿cierto?, de que
existe un coeficiente de roce de 0,1 y que el ángulo, ¿cierto?, es de 25,84 grados, digamos, el ángulo de inclinación. ¿Pregunta, duda del anterior? No, profe. Ya. Esto ya con el No, profe. tiempo uno va, digamos, haciéndose parte de todas estas cosas. Aquí dice ahí que un bloque M sub A de 2,65 kilos reposa sobre un plano inclinado a 30 grados, el ángulo θ vale 30 grados, arriba de la horizontal ver figura, una cuerda ideal está conectada al bloque A que pasa por una polea sin fricción y que se conecta al bloque B de masa 2,20, que está colgando a una altura de 2 metros del suelo. Los bloques están inicialmente en reposo y no hay roce con la superficie inclinada. ¿Cuál es la aceleración del sistema? ¿Cuánto tiempo le toma al bloque en llegar al piso? Los bloques están inicialmente en reposo y no hay roce con la superficie. ¿Cuál es la aceleración del sistema? ¿Y cuánto tiempo le va a tomar? Entonces hay que construir el diagrama cuerpo libre, el sistema de coordenadas, ¿cierto? Aquí está el sistema de coordenadas, ¿se da cuenta? Este es el eje X, el eje Y, tengo la normal, la tensión, el peso, el ángulo θ se repite acá, por lo tanto esta proyección es MAG cos algo, y esta otra proyección que está en rojo será MAG seno de algo. Y tengo la tensión y tengo el peso MG. Ese es el eje plano horizontal, plano vertical. Entonces planteamos la segunda ecuación, la suma de la fuerza igual a M por A, ¿cierto? Para el bloque B tengo como este sube, tengo T menos MBG, y la diferencia te da lugar a la masa por la aceleración. Aquí le pusieron negativo, significa que esto va a bajar, pero la consideraron negativa. Y la suma en el eje, que es cierto, tengo la componente del peso, mg menos t igual a m2 por a, porque esto no va a bajar, sino que sube, y lo otro tengo la normal, menos mag cos algo. Y de ahí sacar la normal, la reemplazo en la ecuación 1, tengo que la tensión es mbg menos ma m sub b por a, la ecuación 4, y usando las ecuaciones 4 se despeja la aceleración, y te queda la aceleración en términos numéricos de esa manera. Ahora tenemos que calcular, ¿cierto?, el tiempo que le toma al bloque en llegar al suelo, y para eso se ocupan, ¿cierto?, las ecuaciones, ¿cierto?, recordando las ecuaciones, la velocidad en función del parámetro tiempo, la altura en función del parámetro tiempo, y las velocidades final e inicial en función, ¿no es cierto?, de las posiciones, independiente del tiempo, que son las tres ecuaciones que se ocupan para esa situación. Entonces, si se da cuenta, estamos reforzando un poco las cosas que se van a controlar el día miércoles. Los bloques están inicialmente en reposo, no hay roce con la superficie, cuál es la aceleración del sistema, cuánto tiempo le toma al bloque. Entonces, usando la ecuación 2, la velocidad inicial vale 0, la diferencia de las alturas es h, y por lo tanto te queda que el tiempo, si tú despejas el tiempo, paso a ver, te queda h, eso vale 0, el 2 está dividiendo, pasa multiplicando, te queda 2 por h, partido por la aceleración que sería el tiempo. Y recordando que la aceleración es esa expresión, tú lo reemplazas, ¿es cierto? Y tienes el tiempo que demoraría, ¿cierto?, en llegar a el suelo en cuestión. Entonces, si se da cuenta, todo esto tiene su continuidad en el tiempo. Si usted se da cuenta, estamos ocupando ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado, con situaciones de reposo, etcétera, etcétera. Aquí tenemos otro problema. Hay dos bloques A y B